Buenas a todos. Bueno, vamos a ver. Seguimos con funciones. Yo creo que lo que vamos a trabajar hoy es más sencillo, creo, por lo menos de forma visual, es más sencillo de entender, ¿vale? Que son los puntos de corte. Los puntos de corte, en general, los puntos de corte son los puntos en los que coincide la gráfica con los ejes, ¿vale? Los ejes, el eje X y el eje Y, ¿vale? Esos son, los puntos de corte son los puntos de la gráfica que están sobre alguno de los ejes. Entonces, podemos tener puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje X son de la forma A, un número cualquiera, y 0. La segunda coordenada siempre es 0. Y el punto de corte con el eje Y es 0 y la segunda coordenada lo que sea. La primera coordenada siempre tiene que ser 0. ¿La segunda puede ser 0? Sí, pero la primera seguro que tiene que ser 0. Aquí, en los puntos de corte con el eje X, puede ser que no haya puntos de corte con los ejes, ¿eh? Puede ser que no lo haya. Pero si lo hay, en el eje X, si lo hay, puede haber 1 o 221 o infinitos, ¿vale? Puede haber varios. Puede, no tiene por qué, pero puede haber varios. Sin embargo, en los puntos de corte con el eje Y, lo he recalcado cuando lo he dicho, el punto de corte con el eje Y, si es que lo hay, solo hay uno. Es único el punto de corte con el eje Y. ¿Por qué? Porque si hubiese varios puntos de corte, imaginad que hubiese varios puntos de corte. Si hay varios puntos de corte con el eje Y, ya no sería función, porque la función tendría para una misma X habría varias imágenes y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, voy a hacer aquí gráficamente cuáles serían los puntos de corte. Pues serían con el eje... Voy a borrar esto. Bueno, lo voy a poner por aquí abajo. ¿Cuáles serían los puntos de corte? Vamos a ver. ¿Cuáles serían los puntos de corte de esa primera gráfica con el eje X? ¿Vale? Pues con el eje X, pues resulta que no hay. La gráfica es este dibujillo que hay aquí, ¿no? Esa es la gráfica. ¿Corta alguna vez con el eje X? No. ¿No corta con el eje X? Pues no hay. Pues ya hemos terminado. No hay. Y ahora con el eje Y, en caso de haber, solo hay uno. ¿Hay punto de corte con el eje Y? Sí. ¿Cuál? Este. Es el punto de corte con el eje Y. ¿Y cuál es ese punto? Pues sería 1, 2 y 3. Sería la coordenada primera, sería la 0. Y la segunda coordenada es el 3, el punto 0, 3. ¿Por qué el 0? Pues porque no se ha movido nada en el eje X, no se ha movido nada de izquierda a derecha, está en el 0. ¿Vale? Todos los puntos de corte con el eje Y, pues si hay punto de corte con el eje Y siempre es 0, lo que sea. Y si es con el eje X es lo que sea, 0. Por ejemplo, en el 2, ¿hay puntos de corte con el eje X? Pues por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí no hay. Aquí hay uno. Aquí hay un punto de corte con el eje X y aquí hay otro punto de corte con el eje X, ¿vale? Bueno, esta gráfica va de 2 en 2. Imaginemos que eso es 1, ¿vale? Pues un punto de corte sería el 1, 0 y el otro punto de corte sería estos son 2, estos son 4, estos son 6. Pues más o menos en el 6, 0, ¿vale? No son exactos, pero bueno, más o menos. ¿Vale? Y ahora, ¿hay punto de corte con el eje Y? Pues sí, este que hay aquí. Ese punto de corte, ese punto que hay ahí es un punto de corte con el eje Y. ¿A qué altura estaría? Pues fijaos que está entre el 0 y el 1, pues vamos a poner que el 0,5. Pues sería la primera coordenada 0 y la segunda coordenada 0,5. ¿Vale? Y en el 3, ¿habría puntos de corte con el eje X? Pues con el eje X habría un punto de corte aquí, otro punto de corte aquí y otro punto de corte aquí. Como van de uno en uno, pues sería 1, 2, 3, 4, menos 4, 0. El primer punto de corte. Yo os recomiendo que lo hagáis, que los pongáis siempre de izquierda a derecha. El menos 4, 0 sería, el otro sería el menos 1,5 aproximadamente, el menos 1,50 y el otro sería el 3, 0, ese ya positivo, ¿vale? Y con el eje Y, pues sería este que hay aquí, que aproximadamente está un poco más arriba del 0,5, ¿vale? Pues sería, para que se vamos a poner el 0, 0,7, ¿vale? Por poner uno más o menos. ¿Vale? ¿Tiene que haber siempre puntos de corte con el eje Y? No. Lo que pasa es que en estos tres ejemplos que yo he puesto ha dado la casualidad de que hay puntos de corte con el eje Y, pero no tiene por qué haberlo. ¿Vale?
Eso sería el cálculo de los puntos de corte gráficamente. ¿Vale? ¿Cómo se haría en el ejercicio 11, que dice que calcule los puntos de corte con las siguientes funciones? Vamos a ver. Lo primero, en vez de poner y, poner f de x. F o g, ¿vale? Porque como son el mismo, pero bueno, f de x. Yo voy a poner un ejemplo, me voy a inventar uno. Por ejemplo, f de x igual a 7x más 8, ¿vale? Entonces, en general, yo lo voy a poner aquí en general. ¿Cómo se calculan los puntos de corte con el eje X? Pues lo que hay que hacer es igualar la función a 0 y resolver la ecuación. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, en mi ejemplo que yo he puesto aquí, coger la expresión que hay aquí, yo lo voy a poner con el ejemplo, coger la expresión que hay ahí e igualar a 0 y resuelvo. Esto es una ecuación, ¿vale? Esto es una ecuación, 7x más 8. Pues si yo resuelvo esta ecuación, me sale que la x, cuando yo resuelvo, ¿vale? Vosotros lo hacéis despacio, es menos 8 séptimos. ¿Qué significa eso? Pues que el punto de corte es el menos 8 séptimos 0. Para esa función. Esa función solo tiene un punto de corte que es el menos 8 séptimos 0. Si imaginaos que, por ejemplo, claro, en las funciones de grado 1 solo hay una solución, pero imaginaos que tengo una ecuación de grado 2. Pues puedo tener hasta dos soluciones. Eso significa que habrá dos puntos de corte. ¿Vale? Pues ponéis puntos de corte, como hemos puesto puntos de corte, dos puntos, los que nos salgan. ¿Vale? Hay que igualar a 0. Y luego, para calcular el punto de corte con el eje Y, lo que hay que hacer es f de 0, es decir, sustituir la x por un 0. Si yo sustituyo la x por un 0 aquí, me sale 7 por 0, 0 más 8, 8. Así que el punto de corte con el eje Y será el 0, siempre la primera coordenada es 0, y el segundo es el resultado que os salga aquí, que es, en este caso, un 8. ¿Vale? Pues eso es lo que tenéis que hacer en estas cuatro. Primero, igualar esto a 0 y despejar la x, y ese es el punto de corte con el eje X, y para calcular el punto de corte con el eje Y, pues cambio la x por un 0. Eso en los cuatro. ¿Vale? Y bueno, y luego están aquí los ejercicios, que era calcular los puntos de corte. Y luego la segunda parte es calcular el signo, ¿vale? Que son con las mismas funciones, pero calcular el signo. Yo lo voy a hacer aquí con esto. ¿Cómo se calcula el signo? El signo no es más que fijarse en si la gráfica está por encima o por debajo del eje X. Vamos a ver. Es decir dónde es positiva y dónde es negativa. Por ejemplo, en el 1. Positiva y negativa. Pues hacemos como con el dominio. Nos fijamos en el eje X y vamos viendo si está por encima del eje X o por debajo. Entonces yo empiezo por aquí por la izquierda. Vamos de izquierda a derecha. Si yo me fijo, por aquí no hay imagen. Empieza a haber imagen aquí, que ese sería el 1, 2, 3, 4, ¿vale? El menos 4. ¿Por dónde está la gráfica en el menos 4? Pues si yo me fijo, la gráfica está por encima del eje X. Eso significa que está positiva. ¿Por qué? Porque los valores que toma son positivos. Los valores de sus imágenes son positivas. Entonces, como está por encima del eje X, es positiva, ¿vale? Pues empieza a ser positiva en el menos 4 cerrado. ¿Por qué cerrado? Pues porque por aquí es positiva. ¿Hasta dónde? Pues si yo voy por aquí, sigue siendo positiva. Por aquí no cambia de signo, porque no cambia de lado. Sigue estando por encima del eje X. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta ahí, que sería el 3, ¿no? Aquí yo quito esta línea, sería el 3, porque aquí es donde acaba. ¿Y cómo es la función ahí? Pues sigue siendo positiva. Pues entonces es positiva desde el menos 4 al 3. ¿Y dónde es negativa? En ningún sitio, en el vacío. Si queréis ponerlo por ahí, o no es negativa en ningún punto, o como queráis. ¿Vale? El 2, ¿dónde sería positiva? Aquí se ve más claro la diferencia. Bueno, pues si yo empiezo, fijaos que aquí en principio, aquí en principio la gráfica podríamos suponer que sigue por aquí. También lo podríamos suponer aquí, pero aquí parece que está más claro que acaba ahí. Pero bueno, vamos a suponer que viene por aquí por la izquierda, entonces vendría de menos infinito, ¿vale? Y ahora por aquí va siendo, por aquí está siendo, está por encima, por encima, por encima. ¿Y dónde? Fijaos,
¿Dónde empieza el cambio? ¿Dónde pasa de ser positiva a negativa? Pues exactamente aquí, ¿vale? Que es un punto de corte. No quiere decir que en todos los puntos de corte pase de ser positiva a negativa, ¿eh? Pero en este caso sí. Fijaos que justo en este punto, que imaginemos que es el 1, ¿vale? Estaba por encima del eje X y justo cuando pasamos de este punto empieza a estar por aquí abajo, ¿vale? Pues entonces es positivo desde el infinito hasta 1 y ese 1 ¿cómo va? Siempre que sea un punto de corte va abierto, en el signo. ¿Por qué? Porque justo en el 1 vale 0, que no es ni positivo ni negativo, ¿vale? ¿Vuelve a ser positiva en algún otro lado? Sí, a partir de aquí empieza a ser otra vez positiva. Entonces tenemos que juntarlo. ¿Cómo juntábamos los intervalos? Con una unión. Otra vez, como esto es un punto de corte, 2, 4, 6, y ya parece que hasta el más infinito, este más infinito, ¿vale? No este más infinito, el infinito de la x sigue siendo positiva, ¿vale? ¿Y dónde sería negativa? Pues sería negativa entre este trozo y este trozo, que está por aquí abajo, está por debajo del eje x. Que si os fijáis, el trozo en el que es negativa es del 1 al 6, también siempre con los intervalos abiertos, los extremos abiertos, ¿vale? Y aquí este es un poco más extraño, vamos a verlo. ¿Dónde sería positiva? Vamos a echarnos para el lado porque tengamos sitio. Sería positiva, lo mismo, si entendemos que venimos desde menos infinito, pues mira, desde menos infinito ¿hasta dónde? Pues 1, 2, 3, hasta el menos 4, ¿no? Fijaos que este punto que hay ahí, ¿vale? Este punto que hay ahí es donde cambia de positiva a negativa, porque cambia de estar por encima del eje X, que venía por aquí, a estar por debajo del eje X, que es cuando está por aquí. Entonces, por aquí está por encima, pasa por debajo, vuelve a salir por aquí. ¿Dónde vuelve a salir? Pues en ese punto que hemos dicho que es el 1,5, ¿no? El menos 1,5. Pues menos 1,5. ¿Y hasta dónde vuelve a ser positiva? Pues sigue siendo positiva por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. Que este es el 2. Pero fijaos, justo en el 2 es como si tuviésemos dos puntos, ¿no? Que parece que tenemos dos imágenes, ¿vale? Porque en el 2 tenemos esto, pero no tenemos dos imágenes. ¿Por qué? Porque este está abierto. Entonces, ¿cuál es la imagen del 2? La imagen del 2 es esa, que sería el 2 también. Esa altura. ¿Qué está por encima o por debajo del eje X? Pues este punto está por encima del eje X. Así que el 2 va cerrado. El 2 va cerrado. Porque ahí es positivo. ¿Y dónde vuelve a ser positivo? En el 3. Y el 3 va abierto porque es un punto de corte. Esto es un poco lioso al principio. Yo ya sé que esto al principio es un poco lioso. Y nos iríamos hasta el más infinito, ¿vale? Ese serían los intervalos en los que es positiva. ¿Y dónde es negativa? Pues sería desde aquí hasta aquí, ¿vale? En este trocillo es negativa, que sería del menos 4 al menos 1,5. Y luego lo junto con otro trozo que es el que va desde aquí hasta aquí, que es desde el 2 hasta el 3. Fijaos, no todos los extremos de los positivos y los negativos tienen que ir abiertos. Van abiertos los puntos de corte y los puntos que estén abiertos, como ese. Este punto aquí, que es positivo, va cerrado, ¿vale? Es un poco enrevesadillo, pero bueno, hay que ir acostumbrándose a esto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer. Tenéis que ver si está positivo o negativo, es ver si está por encima o por debajo. Y esto solo lo vamos a ver de forma gráfica, ¿vale? Pues con la misma gráfica que hemos trabajado los demás, lo hacéis, ¿vale? Venga, pues nos vemos en la videoconferencia. Good afternoon, everyone. Welcome back. Today we are going to be working on problem set 3. Today we only have one problem, but the problem we're working with has a number of parts to it. And a big part of this particular problem is being able to read and interpret graphs, okay, which is a very important skill. If you are looking to study in mathematics or in physics or chemistry or any sort of science or math, being able to read a graph is a very important, being able to interpret a graph is a very important skill. Okay, so here we have, use the two graphs below to answer the questions that follow. Okay, so for each of these questions, we're going to use one of these
graphs. We don't have to use both, okay, but we do have to use one of these graphs. So question 1, when is Dan driving on the highway? The highway is una carretera. So it's a place where we drive a little bit faster. So when is Dan driving on the highway essentially means when does he have the greatest speed, the greatest constant speed? Okay. Number 2, approximate Dan's average speed for the trip to work. So here we have Dan's drive to work. Okay, we have the amount of time it takes to get there, or how much time has gone by, and we have the total distance in miles. So with each of these here, we should be able to look at this graph and determine his average speed over the course of his trip to work. Okay. Number 3, approximate Dan's top speed during the trip. Okay, so here when we say top speed, we could say velocidad máxima, perhaps, and the top speed that he attains or reaches when he's going on his trip to work. Okay, so what is his top speed here? Number 4, who finishes the marathon first? So now we're going to use the second graph. With this dashed line, dash, dashed, and we have these little dashes, okay, this is Megan and how she runs the race. And this solid line is Carl. So we have this solid line, that's Carl. And the first question for this graph asks, who finishes the marathon first? Okay, who finishes the marathon first? Okay, so we could say maybe if we wanted to translate this, who finishes the marathon first, you could say, ¿Quién termina la carrera primero? That would probably be a good translation. Okay. Number 5, how do Megan and Carl's strategies compare? So for this question, we can't just give a number. We have to give a small explanation, okay? So we have to look at Megan and how she runs this race, and we have to look at Carl and how he runs this race, and we have to be able to compare, talk about how they're different, okay? Or how they're similar, but it looks like they're more different than similar, okay? Finally, we have perhaps the most difficult question here in the problem. Approximately how many minutes does it take Carl to run each mile during the first 1 minute and 40 seconds of the race? So 4, 5, 6, or 7 minutes. And here we have to be careful. The only thing I'll tell you, a little hint, a little chuletia, is we have to be careful because we have this time is in hours. Okay, so these are not minutes. Okay, these are not minutes. So we can't just simply look up here, read what it says, 140, maybe estimate that it's about here, okay, and go. We can't do that. So we have to work this problem a little bit differently. So that's all I can tell you about that. Luis will explain it a little bit more in depth. We can't simply just read off of the graph. We need more information. Okay. So I hope that you found this to be helpful. Once again, if you have any questions about the English, just feel free to let Luis know, and he will pass that information along to me. Enjoy the rest of your week.